Muy buenas noches y bienvenidos a Periodista Digital Televisión, a La Retaguardia, una semana más. Arrancamos semana este lunes 14 de marzo y lo hacemos con eso que tanto nos gusta a los periodistas, con una efeméride, con un aniversario. Hoy hace 2 años del primer decreto de estado de alarma, decretado, valga la redundancia, por el sátrapa de la Moncloa, por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tendré, lamentablemente, que ser esencialmente cuidadoso, cuando menos en el lenguaje, porque sabéis que YouTube es un medio peligroso para utilizar expresiones de grueso calado o juicios excesivamente críticos con según qué cosas. Y vive Dios que no será porque no me lo pide el cuerpo. Baste recordaros que hoy, hace 2 años, todos recordáis lo que ocurrió aquel maldito fin de semana de mediados de marzo de 2000, en el que se decretó el primer estado de alarma, un estado de alarma ilegal, por decisión, muchos meses después, del Tribunal Constitucional, a instancias de un recurso de Vox, y después se decretó un segundo, también decretado inconstitucional, que nos tuvo encerrados durante casi 3 meses. Y, en opinión y con decisión firme del Tribunal Constitucional, de forma absolutamente ilegal. El mismo tribunal, la misma instancia que también ha tumbado en los 3 años que llevan los socialcomunistas en la Moncloa, 48, 49, 50 decretos aproximadamente, decreto arriba, decreto abajo, y que decretó también la ilegalidad del secuestro del Parlamento o de la inhabilitación formal o práctica del Parlamento a la que tuvo sometidas las cámaras legislativas el jefe del Poder Ejecutivo, para quien comparecer ante el Congreso y también ante el Senado se convirtió en un trámite algo más que incómodo, molesto y desagradable. Un talante que, por lo demás, dice muy poco de su sentido de la democracia y de su respeto al conjunto del pueblo español, no solamente a los que le votaron, sino también a los que nunca le hemos votado. Han sido 2 años esencialmente duros, durísimos, donde mucha gente ha sufrido graves trastornos psiquiátricos, trastornos psicológicos. No estábamos acostumbrados a esto. Nadie nos había preparado para esto. Los que más sufrieron, sin ninguna duda, los niños lo primero. Los niños no se tocan. Y los ancianos, decenas de miles de ancianos, han muerto, perdonadme la expresión, como perros, en residencias, solos, no abandonados de sus familias, sino por prescripción legal, porque así lo decretó un gobierno de manera injusta e inicua, sin entender muy bien en algunos casos. Hablamos de personas, de ancianos, de hombres y mujeres que frisaban en algunos casos los 90 años, que no eran del todo conscientes ya, debido a su avanzada edad, de lo que estaba ocurriendo, pero que murieron con miedo, murieron con tristeza, murieron con pánico, murieron en muchos casos sin una mano amiga y en otros, en el mejor de los casos, con la mano de algunos sanitarios, que de todo hubo en la viña del Señor. Otros se dedicaron a bailar en los pasillos de los hospitales, a mayor gloria de las redes sociales, el reggaetón o la bachata de turno, mientras buena parte del pueblo español aplaudía, estaban en su derecho, por supuesto, pero aplaudían como focas, mientras 1.000 o 1.100 o 950 españoles, en las primeras semanas, en los primeros meses, en lo más crudo de aquella maldita desgracia, morían un día sí, otro también y otro también. Again and again and again. Todo, además, mientras que sufríamos un gobierno que hizo la peor gestión de todo el mundo de esta desgracia, el peor gobierno en el peor momento posible, un gobierno que mal gestionó, que terminó de hundir la economía. Lo que empezó siendo una debacle sanitaria se convirtió también en una gravísima crisis política, una gravísima crisis institucional y una gravísima crisis económica. Todo eso lo hizo este gobierno. Pero ¿sabéis de quién era la culpa? De Ayuso. La culpa era de Ayuso. Ahora se ha puesto de moda en las redes, mejor tomarlo a risa, ¿no? que
porque es un auténtico drama. Un conflicto bélico, una guerra siempre es un drama, ¿no? La culpa es de Putin, la culpa es de Putin. O sea, me ha pasado esto, la culpa es de Putin. Lo digo por relajar un poquito el tono, que a lo mejor a algunos les parece de cierta soflama, de este editorial de este lunes 14 de marzo. Bueno, pues la culpa era de Ayuso. Que los niños no podían comer en los colegios. La culpa era de Ayuso. Que los ancianos morían en las residencias. Aunque el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, era el responsable también, porque así se llamaba su vicepresidencia de Asuntos Sociales, la culpa no era de él, la culpa era de Ayuso. Han dejado, mejor dicho, yo no me considero responsable y millones de españoles tampoco, han dejado morir de la peor manera posible a una generación a la que tanto debemos, la generación que pasó hambre y necesidad en la posguerra, la generación que se partió la cara durante los primeros y más duros años del franquismo, la generación del desarrollismo, la generación que gracias al malvado dictador, esto es irónico, por supuesto que cada uno lo interprete como quiera, me da igual, las ironías lo único hay que explicarlas, porque en radio y televisión no se entienden bien. Se compraron una vivienda habitual, trabajaban, incluso algunos, el famoso pluriempleo de la época, en 2 sitios, y podían comprar también una residencia en la playa o en el pueblo, y después, a partir, muchos años después, de la primera gran crisis financiera del 2008, ayudaron a sus hijos de mediana edad, de 40, de 45, de 50 años, pagándoles parte de la hipoteca que no podían pagar porque habían perdido sus empleos, para que no les quitaran la casa, pagándoles parte del colegio o la totalidad del colegio de sus hijos. Toda una generación que no ha hecho más en 80 o en 90 años que esforzarse, que trabajar, que sacrificarse, que solamente ha visto las duras y muy poco, por no decir prácticamente nada, las maduras, condenados a la muerte por olvido, que probablemente es una de las peores muertes, a una muerte triste por culpa de unos gobernantes que algún día tendrán que dar cumplida explicación, no solamente política, esa la doy por supuesto, sino incluso en muchos casos judicial. Y 2 años después, uno de los colectivos a los que más debemos, se habló mucho de los sanitarios, se habló mucho también de las fuerzas de seguridad del Estado, de las cajeras y, cómo no, de los transportistas, porque fueron los que nos dieron de comer durante aquellos días, durante aquellas primeras durísimas semanas. Y a día de hoy, que esta maldita desgracia ya parece que ha quedado atrás, qué cosas, qué casualidad. Y ahora lo que centra nuestra atención es una guerra, tienen el litro de combustible por las nubes. Y les sale más caro pagar el combustible que el rendimiento que obtienen de él. Y hace unos días han puesto pie en pared y han dicho, hasta aquí hemos llegado, se acabó, no podemos más. Y desde hoy le han plantado cara al gobierno socialcomunista, al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver solamente un pequeño clip, Omar, de algunos de los piquetes y de las colas de camiones que esta mañana, desde primera hora de la mañana, pues se iban formando en las grandes ciudades y los grandes municipios de España. Estas corresponden a un piquete, creo, en la localidad valenciana de Ribarroja. Mira, un contenedor, 40 igual. No, no pongamos delante, delante no. Mira, los coches dejadlos pasar. ¡Vale, ahora! Ya para allá. ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira! Mira. Es un piquete informativo, como ha habido miles repartidos por todos los puntos de la geografía nacional y que, bueno, pues tiene el valor de un colectivo. Detesto la palabra, pero bueno, en este caso me voy a tomar la licencia de emplearla, de un colectivo que no aguanta más, que no puede más. Yo esta mañana leía en las redes algunos comentarios que me cuesta asumir, ¿no? Me cuesta asumir que estas personas pues sean además de poco empáticas y poco solidarias, pues compatriotas como yo, que decían que si los camioneros, algunos, muy pocos, que no podían seguir trabajando, que vendieran el camión y se dedicaran a otra cosa, como si esto fuera tan fácil, como si mañana te viene, pues no sé, un expediente de regulación de empleo
o por causa de fuerza mayor te rebajan en tu oficina un 50% el sueldo y tú se lo cuentas a tus amigos llorando porque te quedas prácticamente sin poder pagar la mitad de los recibos y te tienes que ir de tu casa y tal, y te dicen tus amigos, nah, hombre, pues deja la oficina y te buscas otro trabajo. Hay que ser poca persona, lo digo con respeto, pero lo digo, para hacer ese tipo de comentarios. Y ante esto que tenemos, pues una vez más, again and again and again, una vez y otra, un gobierno que no sabe resolver los problemas, un gobierno que está en el marketing, en la propaganda, en la mera mamandurria. Lo vuelvo a repetir, sé que hay algún espectador que me lo ha recriminado alguna vez, sí, en la mera mamandurria. Es que el cargo es muy goloso, es que son 6.000, 6.500, 7.000 pavos al mes. Y no solo eso, las prebendas y el poder del que se dispone. La gente corriente ni se lo imagina. Y en lo único que está es en proponer soluciones imaginativas o en la permanente duda mientras le va dando patadas a la lata y va dejando correr el tiempo hasta el final de la legislatura. Este que van a escuchar es uno de los ministros responsables del ramo, como se decía antes, de la cosa. Esto es lo que se le ocurría al señor Planas esta mañana en un desayuno informativo acerca de todo esto. Las palabras del presidente del Gobierno este fin de semana. No estoy descubriendo América. Quiero decir que, efectivamente, esa es una de las variables. Piense usted que el gasóleo profesional ya está bonificado. Está bonificado, ya hablo de los sectores que me competen, agricultura y pesca. Está bonificado y recuerdo muy bien que con ocasión de las movilizaciones agrarias de enero y febrero del 2020, una de las cosas que dije en nombre del Gobierno, después de, lógicamente, de acordarlo con la ministra de Hacienda, es que no produciríamos en el curso de esta legislatura ninguna rebaja sobre las subvenciones fiscales de que dispone el gasóleo profesional. Evidentemente, ahora esa circunstancia está, no diría que superada, sino amplificada por el curso de los precios del petróleo. A nivel internacional, como usted sabe, sobre los combustibles fósiles, hay una tendencia creciente y una orientación sobre la disminución de las subvenciones fiscales, pero es verdad que nos encontramos con un momento excepcional en este punto concreto y habrá que tenerlo en cuenta. Ministro, habla usted mucho dentro del concepto general de autonomía. Bueno, pues dice aquí el figura que estamos ante un momento excepcional y que habrá que tener en cuenta, tal vez, quizás, quién sabe, si a lo mejor pues puede venir bien o no, o vaya usted a saber, una rebaja fiscal. ¿Cuánto le cuestan a los gobiernos de uno y otro signo el rebajar la parte que nos rapiñan tanto a los autónomos como a los empresarios, como a los trabajadores que viven de una nómina, los trabajadores por cuenta ajena? ¿Cuánto le cuesta a todos los gobiernos que en el mundo han sido, son y serán rebajar la rapiña a la que nos someten con los impuestos? Don Fran Blanco Argibay, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Eurico. ¿Cómo estás? Buenas noches por decir algo, ¿eh? Buenas noches por decir algo en un aniversario maldito, en el aniversario del primer día de todas las desgracias que nos han acontecido y las que nos quedan por ver. Hablábamos de uno de los colectivos que nos dieron de comer durante los primeros meses, sobre todo los más duros de aquella maldita tragedia, y que ahora están en serios apuros, en serios problemas, y veíamos también el total de uno de los miembros del Ejecutivo, del ministro Planas, que dice que tal vez, quizás, puede que, quién sabe, que a lo mejor se planteen rebajar la fiscalidad de los combustibles. ¿Cuánto le cuesta, decía yo a nuestros amigos hace un minuto, Fran, a los gobiernos, a todos los que en el mundo han sido, son y serán, el rebajar la parte que nos rapiñan de nuestros ingresos, o la parte pues del material, en este caso, que necesitamos para nuestro trabajo? Es que hay muchos camioneros, miles, decenas de miles de camioneros que te dicen que con ese precio que ha adquirido el litro de combustible no les merece la pena trabajar, porque trabajan a pérdidas directamente. No, totalmente. Un saludo primero a todos los camioneros, como tú recordabas, que en aquellos años, en aquellos meses, tuvieron que hacer su trabajo con las áreas de servicio cerradas, no podían ni dormir, ni asearse, ni comprar alimentos, ni bebidas, pero ellos cumplieron con sus rutas, abasteciendo a toda España, y además con la incertidumbre de coger la enfermedad, porque no estaban preparados, como no lo estaban la mayoría de los españoles, por la ineficacia, por la incompetencia del gobierno. Como tú dices, es imposible
que los más de 300.000 vehículos profesionales que hoy circulan por España puedan desempeñar su labor con los precios actuales. Es que es auténticamente imposible. Si hace unos meses, hace apenas 15 días, les costaba llenar esos depósitos que llevan de 1.000 litros en 1.000 euros, los depósitos, hoy tienen que pagar 2.000. ¿Y qué hacen mientras tanto los ministros? Pues mira, la ministra de Transición Energética, Reyes Maroto, o la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es que no les dan ninguna solución. Eso sí, les hablan de que tienen que comprar vehículos más verdes, con mejor eficiencia, vehículos que, claro, ¿quién puede pagar a lo mejor vehículos que cuestan 200.000 euros, 150.000 euros? Absolutamente nadie. ¿Qué han hecho hoy? Pues primer día de paro indefinido. No ha habido grandes incidentes. Creo que en Asturias a uno de los camioneros les han tirado piedras, pero en fin, los grandes centros, Mercamadrid, los grandes puertos han seguido funcionando. De momento, esta plataforma que convoca la huelga no quiere, digamos, ser muy violenta, no quiere hacer huelgas salvajes. Yo he tenido la oportunidad de cubrir una huelga de camioneros hace ya unos cuantos años, sobre todo en la cornisa cantábrica, que ahí tenían mucha incidencia, mucha potencia los sindicatos de entonces, el famoso Fenanismer, etcétera, etcétera. Y yo te puedo asegurar que con muy poquitos camiones que cruzan las autopistas, además estos no se andan con tonterías, utilizan pistolas de remaches, pinchan las ruedas de 2 o 3 trailers bien colocados en puntos estratégicos, que ellos lo conocen bien, y te paralizan un país completamente. Bueno, de momento el gobierno no dice absolutamente nada. ¿Quién ha convocado? Convoca, porque esto hay que explicarlo bien claro, el que convoca hoy la huelga es la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte. Estos representan aproximadamente al 90% de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas, prácticamente todos. Porque la patronal, que es el famoso Comité Nacional de Transporte por Carretera, ese está bien regado por el gobierno. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT, por supuesto, ni están ni se les espera. Estos han recibido, además, recientemente buenas subvenciones por parte del gobierno y no defienden absolutamente a nadie. Los transportistas están hartos. Ojito que estamos hablando de un sector que representa, si a esto le sumamos el sector de la logística, el 10% del PIB español. Ojo, el 10%. Son 1 millón de trabajadores, como decía, 350.000 vehículos, cerca de 100.000 empresas, que como les dé a todos por hacer este tipo de huelgas que ellos saben hacer, y puede que lo hagan en los próximos días si no se atiende a sus razones, paralizan el país, pero completamente. Y los ministros y, por supuesto, el presidente del gobierno están a por uvas. Es que no saben las consecuencias horribles, terribles que puede tener para una nación maltratar de esta manera como están maltratando al sector del transporte. Es que no aguantan más, es que ya estaban trabajando en pérdidas. El sector del transporte, para que todo el mundo lo sepa, es un sector que trabaja con unos márgenes ínfimos, poquísimos, a nada que se varíe unos céntimos el precio del diésel, del gasóleo, es que ya entran en pérdidas. Es que ellos hacen una entrega, por ejemplo, y eso estaba ocurriendo ya hace muchos meses, hacen una entrega y el camión, cuando vuelve de regreso, para que lo sepa todo el mundo, tiene que volver cargado. Un transporte, un camión que viene de vacío, que transporta aire, como dicen ellos, es que no sabéis la de dinero que pierden. Y estaban aceptando, porque no tenían otro remedio, estaban aceptando hacer viajes de regreso con cargas perdiendo dinero, por lo menos para pagar la gasolina, pero claro, los camiones, aparte de la gasolina, no te cuento ya cuando tienen que cambiar las ruedas, cuando tienen que cambiar diferentes materiales del camión, que es costosísimo. Bueno, pues están prácticamente en la ruina. Son muchos y es vital su trabajo, el trabajo que desarrolla el sector del transporte, es que es vital para un país y para España más todavía. Bueno, pues el gobierno, de momento, pues mirando el tendido y hablando de ecología,
de vehículos y yo no sé, porque esto lo han dicho ellos hoy, que lo peor está por llegar, Eurico. ¿Tú cuánto? Imagínate. Te hago una pregunta más porque ya tenemos, y no quiero hacer esperar mucho a Miguel Martínez, que es nuestro siguiente invitado, que es un representante de una de estas asociaciones. ¿Tú crees que este conflicto va para largo, que esto se puede enquistar? Lo digo porque inmediatamente, bueno, recordamos, en fin, hace años, pero tampoco tantos, ¿no? Yo creo recordar que eran Rubalcaba y Pepiño Blanco ministros, ¿no? Tú y yo todavía estábamos ahí en primera línea de fuego, ¿no? ¿Te acuerdas de la Cuesta de los Dominicos cuando subíamos y bajábamos a Antena 3 en la carretera de Burgos completamente bloqueada, que al tercer o al cuarto día, bueno, pues se llegó a temer seriamente por los suministros, por ejemplo, de medicamentos y de otros productos básicos y tal? ¿Tú crees que este conflicto, muy rápidamente, Fran, y le damos paso ya a Miguel Martínez, se puede llegar a enquistar? ¿O crees que el gobierno se bajará del burro, hará algo, se pondrá a trabajar, aunque sea un ratito por la tarde, y se sentará a negociar con ellos con total y absoluta seriedad? Pues visto cómo trabaja este gobierno y su incompetencia, yo me temo lo peor. Con este gobierno yo creo que siempre hay que ponerse en lo peor y desgraciadamente aciertas. Y acertamos. Fran Blanco Argibay, muchísimas gracias. Te despido antes para no hacer esperar a nuestro siguiente invitado, que es también un buen amigo tuyo. Te agradezco la gestión que nos has hecho y le saludamos ya directamente. Despedimos a Fran, Omar, y tengo el gusto de presentarles a Miguel Martínez. Él mismo nos va a decir cuál es exactamente su responsabilidad. Área 117. Estación de servicio, bueno, pues es uno de los representantes de una de las asociaciones del transporte. Don Miguel Martínez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarle. Encantados y agradecidos de tenerte aquí a estas horas de la noche, unos minutos. Miguel, ¿tú representas exactamente o cuál es ahora mismo tu cometido en representación? Nosotros tenemos una red de gasolineras, que nos dedicamos, por la zona centro de España, nos dedicamos principalmente a trabajar con transportistas, con camioneros. Entonces, hace 2 semanas, uno de nuestros clientes que hace transporte por toda Europa, de Murcia, nos comentó que a raíz de 2 personas ucranianas que estudian en la Universidad de Murcia habían hecho un llamamiento para juntar mercancía y llevarla a Ucrania, a Polonia, en la frontera con Ucrania. Entonces, pues nos gustó mucho la idea, les dijimos que queríamos participar, que queríamos ayudarles, que les poníamos el gasóleo y pusimos unos carteles para que la gente pudiese dejar alimentos, ropa, mantas, incluso algún juguete, y mandarlo para Ucrania. Y bueno, el llamamiento ha sido espectacular. Mandamos un primer camión la semana pasada, vamos a mandar otro hoy y si Dios quiere y podemos, mandaremos otro la semana que viene, que le comentaba a Fran, si quiere montarse en el camión para ir narrando todo el trayecto hasta Ucrania y vivir allí cómo se hace la entrega de la mercancía y el retorno y todo. Y nada, simplemente es eso. Nosotros les facilitamos el gasóleo a esta gente y esta gente por el camión, el chofer, y lo mandamos para allá la mercancía. Y el llamamiento nos sorprendió muchísimo porque es que literalmente no damos abasto a la cantidad de material, mercancía, ropa, comida y de todo que tenemos para enviar. Fenomenal. Oye, bueno, como esto es un programa en directo, forma parte, como decimos los periodistas, del salseo y no pasa absolutamente nada. Esta era la parte que yo quería reservar para el final de esta pequeña entrevista que quería hacerte, esa iniciativa, pero bueno, ya la has contado y os felicito, de verdad, por poner vuestro granito de arena y llevar todo tipo de material, alimentación, ropa, etcétera, etcétera, a un país que está sufriendo un conflicto bélico como es Ucrania, dentro de esa guerra entre Ucrania y Rusia. Y además, Fran nos ha prometido que va a intentar, si sus obligaciones familiares se lo permiten, montar en ese camión y bueno, pues más de una crónica y más de 2, supongo que nos podrá enviar en esa ruta, ¿no? Ya hace años que estamos los dos fuera, como digo, de la primera línea de fuego, pero bueno, como no es la primera guerra que llevamos a las espaldas,
Pues mira, Fran a lo mejor se pega un baño y se quita 15 años de encima. Oye, Miguel, como ya hemos contado esta iniciativa maravillosa que tenéis en marcha, déjame que te haga alguna pregunta sobre el conflicto que tenemos abierto, que era un poco el leitmotiv del programa de hoy. Los transportistas, los camioneros, todas las personas que se dedican a este trabajo ya no aguantan más y desde hoy están movilizados, han puesto pie en pared y bueno, pues han convocado una huelga, un paro, para que el gobierno negocie con ellos, porque son absolutamente insoportables los precios del litro de combustible, del litro de gasóleo, y sabemos además, lo cual es una cosa que cualquiera puede imaginar que es tremenda, que muchos de ellos están trabajando a pérdidas y el gobierno no les ofrece ninguna solución. Hemos escuchado antes al ministro decir que tal vez, quizás como mucho, se pueden plantear una rebaja de impuestos, pero de una forma muy difusa. Y mientras tanto, los camioneros, bueno, pues están perdiendo dinero, trabajando gratis y arruinándose. ¿Cómo estáis viviendo vosotros, en tu caso, desde tu responsabilidad como representante de áreas de servicio y de gasolineras, todo este conflicto que acaba de empezar, pero que se puede enquistar si el gobierno no da su brazo a torcer? Mal, lo estamos sufriendo mucho. Al final son nuestros clientes y al final se hace una relación pues casi de amistad, y cuando te comentan los precios a los que están trabajando, es espectacular, es espectacular. Y entonces les van subiendo y subiendo y subiendo el combustible, y ellos pueden actualizar los precios, pero nadie puede actualizar una tarifa de precios tan rápida. Entonces, sobre todo el pequeño autónomo y el pequeño transportista que tiene 1, 2 o 3 camiones, es una batalla prácticamente perdida. O sea, yo les veo diciendo: tenía 3 camiones, he retirado 1, lo he vendido y he tenido que despedir al chofer porque no damos más de sí. Ha subido combustible, que es su insumo principal, un 30% durante 20 días o 25 días. Eso es una barbaridad. No hay quien lo repercuta. Y además te quería comentar un tema, y es que a mí personalmente como ciudadano me duele muchísimo ver la vuelta de tuerca que nos pegan a los pequeños autónomos, que somos un poco los que vamos remando y los que vamos aportando, y luego ellos se llenan la boca de programas de ayuda y paguitas, y vamos a gastar en esto y vamos a gastar en lo otro, y que es absolutamente sangrante, porque en el fondo lo que están diciendo es: usted, señor transportista, trabaje otro día más gratis, que yo voy a hacer una paguita, una ayudita, o gastarme dinero en mis chiringuitos que tenemos aquí montados y del cual hay mucha gente viviendo. Lo del gasóleo, bueno, pues es una vuelta de tuerca, pero sobre todo la cantidad de impuestos que tiene el transportista es absolutamente sangrante, y las ideas del gobierno van por subir más los impuestos a los combustibles, van por meter peajes en todas las carreteras, hasta la última carretera. Es decir, hace una situación completamente insostenible para el transportista. O sea que el estado de ánimo, me imagino que pulsas, pues no mayoritario, prácticamente unánime, es de cabreo, rabia, indignación, y ello a pesar de que, bueno, pues hay un 80, un 90%, Fran antes nos daba los datos, porque es verdad que hay distintas asociaciones y está un poco atomizada la representación sindical o laboral de los transportistas, de los camioneros, pero es verdad que hay una patronal, en torno a un 10% nos decía Frank, que sí que está controlada por los 2 grandes sindicatos, ya sabemos cuáles, los afines al gobierno, sindicatos subvencionados, que estos no solamente no están secundando la huelga, ellos, si estuvieran en el otro lado de la trinchera, probablemente a quien no lo hiciera les llamarían esquiroles. No solamente, digo, en este caso no están secundando los paros, sino que además los están taponando, los están dificultando en aras a ayudar, me imagino, al gobierno, que es quien les riega con jugosas subvenciones, sin las cuales pues la mitad no podrían vivir. Sí, es que es lamentable, porque realmente yo oía a comisiones obreras, a los sindicatos mayoritarios decir que esto no era una huelga, sino simplemente un llamamiento a no trabajar, y es que es lamentable. Es que el problema del pequeño autónomo como trabajador les importa una mierda, y entonces ellos a lo que van es a la gran empresa, y en este mercado concreto del transportista pues hay mucho pequeño autónomo, y claro, como el propio nombre indica, es autónomo y es contrario a todo este tipo de sindicatos. Entonces ellos están ya no a favor de esta huelga y que tengan unos precios más o menos razonables, sino en contra, precisamente por eso, porque no están sindicalizados. Es una cosa completamente increíble, completamente lamentable. Y sí, no les están apoyando. Es una cosa totalmente sorprendente, vamos. Pero sí, no tienen ningún apoyo cuando las reivindicaciones que tienen
son más que razonables y más que justas y más que necesarias, vamos, faltaría más. Y de hecho, en otros países, el camión este va hasta Polonia. Polonia ha bajado el IVA de los carburantes, han subido lo que es las bonificaciones del gasóleo profesional, que no dejan de ser bonificaciones, es decir, que bajan un poquito la tasa impositiva, pero que en ningún caso están bonificados como puede ser un producto bonificado, sino que simplemente bajan lo que son los impuestos, pero lo han hecho en una reacción, pues para poder asumir esta subida tan rápida que ha habido de los impuestos, del producto, vamos. Y en España, pues eso. Que la gente está muy harta porque es bastante evidente que al gobierno lo único que le importa es llenarse los bolsillos con, vuelvo a repetirlo por tercera vez, esa parte cada vez mayor que nos rapiña de nuestros emolumentos, de nuestra nómina, de lo que nos queda después de pagar a la Seguridad Social, después de pagar el recibo de autónomos, después de pagar el IVA, después de pagar el IRPF, porque claro, esa es la gasolina, valga la metáfora, en este caso mejor que ningún otro, con la que el gobierno puede seguir manteniendo su máquina elefantiásica de poder y de dinero, mientras el profesional, en este caso el transportista, mañana será el taxista, pasado mañana serán, no sé, las peluqueras o el sector de la distribución o quién sabe quién, pues se ven cada vez más empobrecidos y más abocados a la ruina. ¿Tú crees, Miguel, y no te robo más minutos a estas horas ya de la noche, ¿tú crees, Miguel, que este conflicto, si el gobierno no muestra una auténtica y verdadera disposición a negociar, se puede enquistar y puede durar días? Lo digo porque esto es delicado. No, porque yo si desafortunadamente son muy responsables, por supuesto, pero empiezan a fallar, pues no sé, medicamentos, alimentos de primera necesidad y tal, pues hombre, al gobierno más le valdría, insisto, sentarse en una mesa de forma transparente y con auténtica voluntad de diálogo. Además, que tampoco están pidiendo la luna, están pidiendo simplemente que no les maten de hambre. No, desde luego, están pidiendo cosas súper razonables. Me da mucha pena, porque creo que no va a durar mucho, porque efectivamente ellos tienen la voluntad de parar y de hacer una huelga dura, pero tienen un problema y es que las letras no te paran. Como me decía a mí uno, si me paro mucho tiempo, la letra me adelanta por la carretera. Oír cómo se llena la boca diciendo que el gobierno, que vienen unos años difíciles, unos meses difíciles, unos meses duros, pero ellos no tienen la voluntad ninguna de reducir ningún gasto. Nada sobra. O sea, vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles, pero nada sobra. Ningún chiringuito sobra, claro. Ninguna subvención. Miguel Martínez, muchísimas gracias por atendernos y hasta una próxima ocasión. Gracias y os deseo suerte. Muy buenas noches. Embocamos ya la recta final de esta retaguardia de este lunes 14 de marzo en Periodista Digital Televisión y lo hacemos saludando a Javier Igartua Ibarra. Don Javier, muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ulrico. Muy bien. Bueno, 3 preguntas muy rapiditas para hacer ya un final de programa, un poquito más dinámico. Ya hemos hablado de sobra del conflicto abierto con los transportistas y también de ese segundo y desgraciado aniversario del inicio del pistoletazo de salida de esta maldita desgracia, cuyo nombre no podemos pronunciar en estos medios, pero que todos sabemos ya cuáles son. A ti te reservo los últimos minutos, Javier, para hablar un poco de política, porque también hay, aunque sean referentes hoy en la actualidad algo menores, de la actualidad política, en este caso del Partido Popular, que tú conoces muy bien, tienes la mejor información de esta formación política. Alberto Núñez Feijóo, que todavía no ha sido entronizado como líder máximo absoluto de momento del Partido Popular, lo será dentro de unos días en ese congreso a primeros de abril, pero que ya está, digamos, de roadshow, que ya está de bolos y de galas, como los artistas de antes, cuando se hacía en media España, de pueblo en pueblo en los veranos. Y esta mañana ha estado en Palma de Mallorca. Supongo que has escuchado con especial atención el discurso de Alberto Núñez Feijóo y que tendrás algún tipo de valoración. Líneas maestras, ¿no? Un poco de por dónde van a ir sus primeras decisiones y su corpus ideológico y político, que no sé si necesariamente va a tener mucho que ver con el de Casado y García Egea. Pues es el mismo. Lo único que este hombre tiene capacidad de gestión y Casado no había dirigido ni en su casa. Pero el tema de Feijóo, hay una frase que no la he hecho esta mañana y lo dijo en 2019, y le voy a leer rápido. Si el PP se achica, si el PP pierde más ideológica, el PP se hace un partido más pequeño. Pues evidentemente renunciamos a nuestras propias mayorías. Es decir, lo que no se da cuenta es que el Partido Popular no tiene ideología desde hace miles de años ya. Es decir, eso para empezar. Que convertir algo que no has hecho en tiempo en algo que quieres hacer es absolutamente falso. Luego, Feijóo
sigue con el tema de la ultraderecha, sigue, con Vox sigue y sigue. Pero si no llegan a gobernar con Vox en Castilla y León, vuelvan a las elecciones y sacan 20 diputados o como se llamen en las Cortes de Castilla y León. Bueno, pero tú sabes, Javier, que eso son cosas que se dicen, pero que luego, pues evidentemente, Feijóo, que es un tipo práctico y posibilista, y como buen gallego, pues domina bien el arte de la política y el arte de los tiempos, supongo que es perfectamente consciente de que con Vox tiene que entenderse, o tendrá que entenderse en otros ámbitos, si es que queremos, es la idea que reforzamos siempre, echar a los socialcomunistas del poder. La única manera es sumar, Javier. Ya, pero es que lo decía Maroto, lo decía Javier Maroto, el portavoz del Senado, decía algo que a mí me parece francamente muy reseñable. Venía a decir algo así, no lo encuentro, venía a decir algo así como, es que tenemos que unirnos, tenemos que conseguir unirse con los temas importantes con el gobierno, porque es que si no, no hay nada. Yo le diría una cosa al Partido Popular, a Maroto, a Feijóo o a quien esté actualmente pilotando esa nave. El gobierno de España es el que ha hecho la ruina que tiene en este momento España y que antes se estaba hablando en este programa con el tema de los transportistas. ¿O lo he hecho yo? ¿Lo he hecho yo acaso la ruina o lo ha hecho el gobierno? ¿Cómo se va a apoyar al gobierno en algo que se está haciendo mal? Entonces, ¿qué le quiere decir al gobierno? Oiga, deje usted los chiringuitos de ganar tela a costa de nosotros, o coja usted, reduzca los ministerios y todas esas chirigaitadas que tienen a costa de nosotros, ¿y qué va a hacer el Partido Popular? Decirle, por favor, baje usted la luz y el gas, pero si lo que van a bajar de la luz, el gas, es una ínfima parte de lo que se podía bajar, como por ejemplo ha hecho Polonia. Es decir, ¿no te das cuenta, Eurico, que esto es un absurdo y un complejo más de este Partido Popular, que parece ser que van de rodillas, como vamos aquí en Bilbao a la Virgen de Begoña, a ver si la Virgen de Sánchez consigue que les haga, por favor, algo, un favorcete para que suban las encuestas y vean que son un partido de Estado? ¿Pero qué es un partido de Estado? El Estado y el partido de Estado son los vecinos, los ciudadanos, los españoles que no llegan a fin de mes o que están pasando canutas. Lo otro son milongas. Y luego, y encima, si le juntas eso, que no hacen ideología y que nos tenemos que tragar toda la basura y toda la mentira de la izquierda, pues Eurico, permítame que te diga que no soy muy optimista con Feijóo ni con nadie del Partido Popular. Bueno, hombre, yo... A ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo creo que, no es por romper una lanza, pero yo sí creo que una cosa son los discursos previos de cara a la parroquia y luego otra cosa es la praxis política, como por ejemplo está ocurriendo en Castilla y León. Tú fíjate todo lo que se dijo en Castilla y León. Claro, cuando concurres a unos comicios, pues evidentemente tienes que decir las generales de la ley o el argumentario de manual del buen político, ¿no? Es decir, que vas a ganar por mayoría absoluta, que vayas a ser la cuarta o la quinta fuerza política y tal, y que no vas a pactar con nadie o que vas a intentar no pactar con nadie. Bueno, pues después de semanas ahí de que el palo, como decían en mi tierra, sube y baja, pues al final ahí los tienes, ahí los tuviste el otro día, a Mañueco y a García Gallardo, bueno, llegando a un acuerdo in extremis, ¿vale? Bueno, bien, pero a un acuerdo, 7 consejerías para el PP de Mañueco, 3 para Vox de García Gallardo. Esta mañana hemos oído unas declaraciones del, bueno, pues ya supongo que vicepresidente in pectore, casi, de la Junta de Castilla y León, del señor Gallardo, aclarando que la portavocía del Gobierno será para el Partido Popular. Bueno, no es menor que se queden con la presidencia del Parlamento, insisto, con 3 consejerías que, si he entendido bien a García Gallardo, todavía están por definir o están un poco negociando con Mañueco cuáles van a ser. ¿Qué datos tienes acerca de cómo van el last minute, el momento presente de esta negociación? Es lógico que la portavocía se la quede el Partido Popular, porque es el partido que ha ganado las elecciones. Eso no me sorprende. Yo sí sé que hay una parte a Vox le interesa mucho el tema de la Consejería de Agricultura, pero lo que no sé es si Mañueco o el Partido Popular se lo van a dar o van a acordar otra. Yo entiendo, lógicamente, que el Partido Popular lo que va a querer es que Vox tenga muy poca visibilidad y Vox lo que va a querer es tener mucha visibilidad. Y yo creo que ahí está la guerra de las consejerías. Pero yo lo más importante que veo de este acuerdo es que por fin, eso que algunos llevamos mucho tiempo pidiéndole al Partido Popular,
que es que su socio preferente es Vox y que tiene que dejarle entrar en el gobierno para reactivar las políticas que el Partido Popular, pues no sé, por comodidad o por complejo de izquierda dejó de hacer. Ahora se va a ver, yo creo que ese cambio real, esa alternativa frente a ese seguidismo que hacían del Partido Socialista, frente a ese recambio, mejor dicho, que algunos hemos pedido, que tanto PP o Vox, yo en mi caso, visto lo que estoy viendo del Partido Popular, a mí no me importaría y me gustaría que ganara Vox las elecciones por encima del Partido Popular, pero bueno, a la gente del Partido Popular si ganan, lo que hay que decirles es que hay que ser una alternativa, porque de Vox lo tengo claro que es una alternativa, que no es un seguidismo, pero el Partido Popular, ya sabemos que en campaña, como bien decía Surico, se dicen muchas cosas, pero es que algunas se las creen, porque date cuenta que el Partido Popular convoca o manda a convocar a Mañueco, Mañueco las convoca las elecciones en Castilla y León por unas encuestas de no sé qué diario que le dice que van a sacar 41 y se lanzan a la batalla y ahí creyendo que van a conseguirlo, claro, todo falsedad. Entonces, vamos a empezar a hacer políticas serias y yo creo que el pacto PP-Vox o Vox-PP me bueno, igual tanto contrario. Es un pacto que une y es, insistimos, y esa es nuestra línea, la única forma, sumar, no restar ni dividir, porque si no, no va a haber forma de echar a estos socialcomunistas, a esta peste que nos gobierna, pues per secula seculorum. Oye, una última muy rápida, que tenemos ya muy poquito tiempo. Javier, hoy tenemos algo de Alfonso Alonso, nuestro vitoriano favorito, Alfonso Alonso, bueno, que no estoy de cachondeo, ni lo digo irónicamente, digo, Alfonso Alonso, además de ser portavoz, fue portavoz en mi opinión, ¿no? Pero bueno, no sé tú qué idea tendrás del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Yo creo que creo recordar que fue el primer gobierno de Mariano Rajoy y un buen alcalde de Vitoria. Esta mañana se ha descolgado con una propuesta, cuéntala tú, que a mí me ha parecido cuando menos sorprendente, pero bueno, tampoco estoy en el trazo fino desde hace años de la política vasca. ¿Qué es lo que pide o quiere o exige Alfonso Alonso? Bueno, lo primero es decir que Alfonso Alonso es amigo mío, en lo personal, es decir, no quita lo cortés a lo valiente, que yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, no quiere decir que no le considero una buena persona y sea amigo mío. Lo segundo, Alfonso Alonso lo que pide es, primero, el tema ideológico, eso es que si sabéis, hubo una convención anterior a todo el cisma que se montó entre Casado, Alonso, que acabó con la institución de Alonso y vino Iturgaiz y tal, hubo una convención ideológica en la que se ponía el tema del foralismo y todas estas gaitas y gansadas que les acercaba mucho, bajo mi punto de vista, al Partido Nacionalista Vasco, como esa sucursal que les gusta ser, pero tenían la línea trazada en ese carril de tren. ¿Qué ha pasado ahora? Que Alfonso Alonso, al largar a Pablo Casado y ser correligionario y amigo de Feijóo, se ha subido arriba y ha dicho, esta es la mía, después de 2 años me toca hablar. ¿Y qué ha dicho? Pues algo muy sencillo. Primero, que el Partido Popular tiene que ser el PP vasco, no el PP en el País Vasco. Es decir, ese vasquismo, esa sucursal del PNV que tanto le ha gustado a Alfonso Alonso y al Partido Popular, que tan buenos resultados ha dado al constitucionalismo en el País Vasco con sus últimos 6 parlamentarios cuando había 21 o 22. Pero es eso lo que quieren, ser un partido vasquista, 17 comunidades autónomas y no ser un partido nacional. Entonces, ¿por qué digo que yo no estoy de acuerdo con esto? Pues muy sencillo, porque España ha hecho no son 51, que cada comunidad autónoma tendrá sus cosas propias, por supuesto, pero somos un único país. Javier Igartua Ibarra, amigo, siempre es un placer tenerte con nosotros y que nos acompañes a estas horas de la noche. Cuídate y que tengas, nos veremos antes del final de la semana y nos escucharemos, pero que te vaya bonito mientras tanto y trabaja lo que puedas y disfruta, que no, la vida no nos la dan de balde y nunca sabemos cuándo puede estar ahí el momento. Javier, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Bueno, se ha quedado congelado el wifi, no pasa nada porque justamente habíamos terminado ya la conversación con Javier Igartua Ibarra. No va más por hoy, gracias por haberme acompañado. La Retaguardia, periodista digital, volverá mañana, martes 15 de marzo. Sed buenos, disfrutad lo que podáis o lo que os dejen y hasta mañana.